Buenas noches mis hermanos, sábado 3 de octubre del 2020. Tengo el gusto de poder compartir algo que el Señor ha hablado en estas semanas a mi vida, pero antes vamos a orar y vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que sea su palabra la que nos edifique. Dios, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar reunidos como familia a través de estos medios, Padre, pero es tu Espíritu el que se mueve entre nosotros, Padre. No es palabra de hombre, no es Omar, Padre. Sabemos que es tu Santo Espíritu, Padre, quien nos va a edificar, Padre. Gracias te damos por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema para compartir hoy, hermanos, es acerca de los temperamentos transformados. Y es una pregunta que de común a mí me hacían mucho o muchas veces me siguen haciendo, cuál es el poder que cambia las vidas y si se puede cambiar la vida, si uno puede cambiar su vida. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esa palabra, hermano, nos responde sobre si se puede tener un cambio en la vida y si el temperamento puede ser transformado. Pero ahora, hermanos, el Señor no, me puso a escudriñar un poco, pero acerca de qué dice el mundo, qué dicen los médicos acerca de los temperamentos. El padre de la medicina, Hipócrates, que vivió del 460 al 370 antes de la era de nuestro Señor, de Jesucristo, fue y ha sido un grande de la medicina. De hecho, hoy día siguen existiendo juramentos dentro de la medicina cuando se titulan, con bases sobre la doctrina y lo que él dejó de sus estudios. Este médico griego es muy importante porque en esos tiempos en que los filósofos y esas eras griegas se daban mucho para el estudio, para el arte del pensar, él dividió hizo observaciones y pudo dividir lo que era lo sobrenatural a lo que es médico, ¿no? Todo esto a través del poder de la observación. Y él reconoció la existencia de estos temperamentos. Él alucía que esto se debe al tipo de humor que uno tiene o de dónde vienen las reacciones. Se inclinó por la parte biológica y desarrolló algo empírico sobre la psicopatología. La capacidad de registrarlo científicamente, tanto como las observaciones como sus conclusiones, resultó en que existen 4 temperamentos. Estos 4 temperamentos dependen de este humor del cuerpo, que él, observando la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla o la flema, les puso nombre a cada uno de ellos. Hoy día ciertos estudiosos o la mayoría de ellos lo siguen aprobando todo esto. No ha cambiado la forma de verlo, nada más que ahora en vez de achacarle al humor, le llaman a las hormonas. Dicen que son las hormonas las que han estado cambiando. Después de los griegos, de esos estudios médicos, y dejando esto en claro, ¿no? Él científicamente decía, si hay algo que nos distingue entre todas las personas, y lo dividió en estos 4 temperamentos, y después vino la era de los romanos, pero en esas esferas intelectuales no hubo muchos cambios. Ellos siguieron aceptando todas las teorías de Hipócrates, y después de un siglo, en la era del emperador Constantino, se declaró al cristianismo como la religión del Estado, y del 312 después de Cristo se derrumbó el imperio y todo se quedó en un total ocultismo.
¿Esto qué quiere decir? Que ya no hubo mayores estudios. Hubo necesidad de encontrar respuestas a todo ello, pero en esa etapa intermedia es donde viene la edad antigua. Eh, Pasa la cultura clásica, pasa la civilización grecorromana, y entonces empieza a venir esta nueva era moderna, esta, esta nueva relacionarse con el nuevo pensar, con el humanismo, y en ese humanismo también empezamos ahora a ver el conductismo, ¿no? Que tiene que ver con la conducta. En Europa, por ahí de 1798, el filósofo alemán Manuel Kant describe estos mismos temperamentos, nada más que él hace una subdivisión y dice, ¿son introvertidos o son extrovertidos? Son o sea, cosas que tienen que ver hacia adentro o hacia afuera. Sigmund Freud, otro psicólogo alemán, él hace ver en todo esto, le echa la culpa al ambiente. Dice, el hombre es de tal o cual forma porque tiene que ver con una causa con el medio ambiente, ¿no? Y todo esto, hermanos, lo menciono porque todo esto es antidoctrina cristiana. Todo esto no tiene que ver con nada en la palabra. O sea, entre más hemos aprendido, tenemos más de 2020 años de la era de nuestro Señor y aún siguen cosas sin definir lo que la propia palabra tiene bien definido desde el principio. Y es asombroso, hermanos, ¿no? Porque nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 23, ¿no? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra esas cosas no hay ley, y todos estos estudiosos han estado tratando de encontrar una ley y hacer altares a la ciencia o a ese conocimiento, y donde al fin de cuentas yo lo que hoy observo y comparto cuando alguien me pide consejo y ellos vienen con ciencia, psicólogos y demás, les digo, bueno, tú ya encontraste qué es tu temperamento, ¿no? El temperamento sanguíneo tiene, todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades. Voy a mencionar algunas. Las fortalezas de los sanguíneos, que son conservadores, expresivos, entusiastas, cálidos, amigables, compasivos, y sus debilidades es que tienen un débil carácter, son indisciplinados, son inquietos, son poco confiables, son ruidosos. Los coléricos son iracundos, crueles, sarcásticos, dominantes, desordenados, pero dentro de sus fortalezas son voluntariosos, determinados, independientes, optimistas. El melancólico es egocéntrico, negativo, teórico, poco práctico, pero es muy dotado, es analítico, es sensible, es perfeccionista y es estético. El flemático es tacaño, temeroso, indeciso, espectador. Y dentro de sus fortalezas está el que es muy calmado, es tranquilo, confiable y eficiente. Todos tenemos un poco de todo ellos, hermano. ¿Cuál es el tema con los psicólogos? Que ellos, al observar, y que nosotros tenemos que observar hacia adentro, hacia el saber qué tenemos como debilidad, qué tenemos como fortaleza, ahí es donde podemos decirle al Señor que Él fortalezca nuestras debilidades. Porque a todos estos que nos hablan de ciencia y que nos pueden describir, todos estos psicólogos, cuál es el problema, no han encontrado hoy día cómo resolverlo. Esa es una verdad, hermanos. Todos te pueden decir, si es que eres muy malhumorado, eres de tal o de persona, te comportas así, pero ¿y cómo lo arreglo? El problema está cómo arreglar esas debilidades, y no, la ciencia no ha mostrado nada, no hay pastillas, dicen que ya si te quedas, que no hay cura, etcétera, ¿no? El humanismo y estas teorías del humanismo por sí solas son corrientes ateas, no creen en Dios. Dentro de su estudio la primera premisa es que no existe Dios
y que el hombre es un accidente biológico. Entonces, cuando uno se pone a estudiar, hermanos, cualquier tipo de cosas, la validez de ese estudio y de la conclusión tiene que ver con la exactitud de las premisas. Es decir, ¿qué ponemos como principio? Y en el humanismo, pues como principio dicen, no existe Dios. Primera Corintios 1:18 nos habla en la palabra, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué concluimos, hermanos? La Biblia tiene la respuesta para los problemas del hombre. Toda respuesta y todo problema que tenemos viene en la Biblia. Ahí lo podemos checar. Y todas esas respuestas que vienen en la Biblia no son complejas, son simples y sencillas. Nada más tenemos que llegar con humildad, reconocer si de algo sí nos puede servir, las partes de todo esto que han estudiado, que si uno es sanguíneo, que si alguien es colérico, pues nada más es para identificar cuáles son nuestras debilidades y entonces nosotros pasarlo por el filtro de la palabra, de la Biblia, y así dejar que el Espíritu Santo haga su obra y transforme nuestro temperamento. Si hemos recibido de Jesucristo, mis hermanos, poseemos el Espíritu Santo. Vamos a ir un ejemplo de un sanguíneo, un ejemplo bíblico de alguien que era sanguíneo con estas características que estuve mencionando hace un rato. Pedro, cuando vemos a través del Evangelio todos los tropezones que tuvo, la forma en que él contestaba, estando con el Señor, cómo él le contestaba a Jesús, eso tiene que ver con los sanguíneos porque era su sangre roja. La sangre roja del sanguíneo es ese no quedarse callado. El sanguíneo también es muy amoroso, es divertido, es amigable, es expresivo. Trata a la gente, la jala como un imán. Es un excelente charlista, es optimista, el alma de la fiesta que decimos hoy día. Se adapta, sin embargo su temperamento acusa un carácter débil, emocionante y inestable. Tras el saber que Pedro es sanguíneo, podemos hoy analizar a través de los pasajes bíblicos cómo fue que él, cuando no estaba en madurez espiritual, contestaba y hacía lo que contestaba, lo que hacía según los relatos del Evangelio. En el libro de los Hechos se le dedican más de los 10 primeros capítulos y el Señor habló más con él que con cualquier otro discípulo. Con él conversaba más regularmente. Hipócrates decía que ese temperamento era provocado porque tienes una sangre cálida. Entonces eso provoca que seas así de cálido en las palabras y que tengas facilidad de ellas. Las fallas de Pedro eran sus impulsos. La debilidad del sanguíneo es que es muy impulsivo. Antes de pensar las cosas, él contesta. Nos dice, cuando Andrés se presentó con Jesús a su hermano sanguíneo, Simón, parecía, la respuesta es la típica de un sanguíneo. Él dejó todo inmediatamente cuando fue al llamado y se fue a seguir a Jesús. Esas son las partes en las que el temperamento sirve para la obra del Señor. Pero en Mateo 4:20, Jesús lo llama cuando están en la pesca de la red, que están pescando, y le dice que se acerque sobre el agua. Y Pedro, como sanguíneo, luego sin pensarlo lo hizo. Pero parte de su temperamento y el no dejar que el Espíritu trabajara con él hizo que él dudara, porque esas partes es cuando nosotros nos separamos de la parte espiritual. Y en ese momento, en el pasaje bíblico que nos explica que se empieza a hundir, es cuando él empezó a estar en su carne, hermanos. Muchas veces a nosotros nos ha pasado así.
Esto a nosotros nos enseña que hay muchas veces que nosotros debemos de nada más escuchar la palabra del Señor. Si nos está diciendo ven, por supuesto que Él nos va a soportar, Él no va a dejar que nos hundamos, hermanos. ¿Y qué pasa? Pues nosotros ponemos nuestras gotas de entendimiento, nos despojamos de lo espiritual y nos empezamos a hundir, como nos dice aquí el pasaje bíblico. En Mateo 17, 1-13, cuando Pedro, Jacobo y Juan están en la transfiguración, Jesús delante de ellos, resplandeciéndole el rostro, ellos, los tres apóstoles, tuvieron el privilegio de estar los tres con él, y el único que habló fue Pedro. Pedro le dice a nuestro Señor, es necesario que nosotros estemos aquí, ponemos una enramada, y eso ahí provocó inclusive que el Señor nuestro Dios hablara y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Pero en eso nuevamente, hermanos, Pedro no tenía que haber hablado. Pedro en ese momento lo que tenía era que escuchar. Muchas veces, todo el tiempo, yo creo, a nosotros nos pasa de continuo esto. Dejamos que nuestros temperamentos, esas partes de nuestras debilidades, no corremos al trono de la gracia a decirle al Señor, esto es en lo que yo tengo debilidad. Mi carácter, el contestar, el no perdonar, etcétera, ¿no? Ser sarcásticos, todas las cosas que podemos tener de debilidades, no lo ponemos en el Señor. Y entonces nos estamos oponiendo a la obra del Señor y no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, y por eso le pasaron hasta estos siervos del Señor, estos apóstoles. La plenitud del Espíritu Santo en Pedro se ve en el capítulo 10 de Hechos. Al subir a orar, Pedro, controlado por el Espíritu, poco imaginó que le iban a llevar las llaves del reino y que se le iban a abrir el cielo a los gentiles por medio del Evangelio. Mientras oraba, tuvo una visión de un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de cuadrúpedos y reptiles, aves, y una voz que le ordenaba matar y comer. Más adelante en el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, estaba controlado y él estaba escuchando la voz de Dios, hermanos. Aquí hay una diferencia, aquí ya hay una madurez espiritual en Pedro. Ahí ya no habló, ahí él estaba atento a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en oraciones, igual que el apóstol Pedro, subimos, tenemos nuestro tiempo especial, estamos en el aposento alto y nosotros queremos hablar cuando lo que tenemos que hacer es escuchar, hermanos? Tenemos que madurar, tenemos que estar atentos y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque en esas debilidades el Señor nos se quiere fortalecer. Es la obra de Dios en nosotros, hermanos, no nosotros tratando de ponerle remedio a las cosas. Las cartas de Pedro terminan en segunda de Pedro 3:15. En segunda de Pedro 3:15 nos dice la palabra de Dios, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí mismo, con esta madurez en el Espíritu, en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta siempre la eternidad. Esa es la última carta del apóstol Pedro, hermanos, y como podemos ver, está en el Espíritu, hablándonos totalmente del Espíritu del Señor a nuestros corazones. Todo esto y el mensaje, hermanos, y con este ejemplo que ponemos del apóstol Pedro, es para que cuando nos comentan que si nosotros podemos cambiar, no, nosotros no podemos, ni nadie puede. Los estudiosos hemos visto, les redacté más o menos médicamente, psicólogos, conductistas, humanistas y médico Hipócrates, qué es lo que dicen acerca de los temperamentos.
Lo que nos dice el Señor es que se puede. En el Espíritu y en el Señor, nosotros teniendo la salvación, todo se puede en Cristo. Entonces, hermanos, vayamos a esta reflexión y dejemos que el Espíritu haga la obra en nuestras vidas. Vamos a entregar este tiempo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, te damos gracias porque nos hablas, Padre, nos hablas de este poder y de esta fuerza que es tu Santo Espíritu, y es el que puede hacernos cambiar en nuestras debilidades. Permite, hermano, que así como permítenos a todos nuestros hermanas y hermanos, que así como a mí me ha edificado, Padre, esta palabra, les edifique a ellos para tener entendimiento sobre qué partes tenemos que buscar cambiar, para que eso se lo presentemos a nuestro Señor y sea Él quien nos fortalezca, sea Él quien en esas debilidades se conviertan en fortalezas, y que aprendamos a escuchar, Padre, más que a hablar, porque tú tienes un propósito y nos estás hablando, Padre. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que es tu palabra la que nos está alimentando y que no vamos a regresar igual, que no vamos a estar igual. Gracias te damos por todo, gracias porque se renuevan tus misericordias, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, es la segunda cápsula. Vamos a hablar del colérico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también tenía un temperamento especial, pero para eso el Señor lo utilizó y lo cambió, y igual que el apóstol Pedro, fue un gran siervo del Señor. Vamos a pasar otro tiempo, vamos a poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el alfolí. Ya mañana, si ustedes lo disponen, es un tiempo para que podamos llevarlo a nuestra casa de paz, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en Malaquías. Hemos muchas veces citado este pasaje bíblico que nos habla sobre el pago de los diezmos y de las ofrendas. Nos dice que se nos van a ser abiertas las puertas de los cielos. Y más abajito, en Malaquías 3, 10, 11, perdón, en el 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni nuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra escrita, hermanos. Esta es la verdad. Dios nos abre las puertas al decirnos bienaventurados porque estamos siendo obedientes, hermanos. Sigamos en obediencia haciéndolo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias porque has sido nuestro proveedor. Y gracias porque sabemos que en la casa de todas nuestras hermanas y nuestras hermanas, tú igual has sido nuestro proveedor. De tu mano recibimos todo, y de lo que hemos recibido, Padre, aquí te traemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mañana, hermanos, ya es el tiempo, aunque no lo creamos, ya vamos a regresar. Yo estoy que no lo creo. Va a haber un tiempo para Santa Cena. Estemos en oración, en paz. Tenemos que, todos aquellos que han servido, tenemos un compromiso a las 9. Para todos aquellos que son nuevos y que se van a integrar, el servicio empieza a las 11. A las 10 empieza el servicio, y los servidores tenemos que llegar a las 9, hermanos. Mañana ya nos vemos. Dios les bendice. Que tengan bonita noche. Hasta luego.